Mi nombre es Mónica Ruiz Bañuls, soy profesora de la Universidad de Alicante en la Facultad de Educación y junto a mi compañera de Facultad y de Universidad, Isabel María Gómez Trigueros, vamos a presentar la comunicación, aprendizajes interactivos desde aulas virtuales, retos, propuestas y acciones en la didáctica de la geografía y la literatura. Nuestro planteamiento de investigación radica en plantearnos la mejora de la formación de los futuros docentes a partir del análisis y la reflexión de propuestas didácticas interdisciplinares con TAC en el ámbito de las ciencias sociales y la literatura. De igual modo, lo que pretendemos es desarrollar metodologías activas en entornos virtuales, cooperativas, dentro de las directrices del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, desde el lanzamiento e implementación de un MOOC diseñado por nosotras dentro de la Universidad de Alicante. Este es el contexto de nuestra investigación. Se enmarca dentro de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Alicante titulado La interdisciplinariedad como metodología docente desde las TAC, propuestas educativas enmarcadas en el modelo TOPAC, un proyecto perteneciente al programa Redes I3ICE 2021-5074 de nuestra universidad, con el que contamos con una determinada financiación económica para su desarrollo. El objetivo radica en comprobar cómo la interdisciplinaridad con TAC en entornos virtuales, a través del diseño y la implementación de un MOOC que ahora explicaremos, resulta una metodología docente activa, didáctica y efectiva en la didáctica de las ciencias sociales y en lengua y en literatura. Vamos a hablar, por tanto, de esta propuesta interdisciplinar que aúna las TAC en un entorno virtual que implementamos en el aula en este curso. Se basa en el diseño y en la implementación de un MOOC titulado Geolocalizando la literatura a través de las TAC, que está coordinado por la profesora Isabel María Gómez Trigueros y José Rovira Collado, pero en el que participan también profesorado tanto de la Universidad de Alicante como de la Universidad de Burgos. La esencia de nuestro MOOC es aprovechar el trasfondo geográfico de muchos textos literarios que nos ha permitido subrayar los diferentes factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la geografía, desde esa relación que consideramos se puede establecer con la literatura, ¿no? Aplicar instrumentos, técnicas específicas de la ciencia geográfica vinculado a la comprensión lectora de textos literarios y elaborar a partir de ahí una serie de actividades multimodales para desarrollar ese concepto de geolocalización literaria, ¿no? Una unidad también al concepto, como veremos, de constelación multimodal y aplicarlo didácticamente a través de diferentes tecnologías dentro del marco virtual de las TAC. El MOOC lo hemos confeccionado en la plataforma CourseBuilder. Es una plataforma gratuita, con lo cual el acceso todavía es mayor, global. La estructura es muy sencilla, tiene 6 módulos o unidades. Cada módulo contiene un vídeo de presentación, un foro que hemos dejado abierto para permitir la interactuación entre los mismos estudiantes y también entre los estudiantes y los docentes, diverso material multimedia y unas actividades muy sencillas que el alumnado o aquel que se matricula en el curso debe ir realizando. Esta es la dirección del curso donde podéis acceder de manera sencilla. Para realizar el curso pues necesito unas especificaciones técnicas muy fáciles, pues una conexión a internet, necesitamos un correo electrónico de Gmail, de Hotmail, descargar el software de Google Earth y un conocimiento básico sobre esta TAC. La estructura del curso, como he dicho, es muy sencilla. El enlace para acceder lo han visto, hace falta el correo y los requerimientos del curso son muy sencillos. El módulo 1 es la presentación del MOOC, donde hablamos de cuál es esa estructura, vemos cada una de las unidades, qué va a contener, cuál es el material multimedia, cuáles son las actividades que diseñar y es un poco una unidad introductoria. El módulo 2, leyendo con Google Earth, geolocalizando la literatura, ya trabaja a partir de textos concretos y se trata de que el alumnado sea capaz de reconocer conceptos geográficos a partir de esos textos e ir trabajando el paisaje creando marcas de posición historiadas, donde los alumnos van a ir adquiriendo conocimientos geográficos, pero van a ir interiorizando también lo que el autor nos ha querido transmitir a través de ese texto, es decir, haciendo una lectura subjetiva del paisaje y una lectura objetiva del paisaje.
Por ejemplo, hemos seleccionado textos de la literatura hispanoamericana, siempre del siglo XX, y literatura española, que por ejemplo hemos seleccionado a Gabriela Mistral, autora que tiene bastante peso el paisaje en su obra. Por ejemplo, en este texto nos habla del salitre, del desierto, del reino de la sal, de la cordillera vecina, es decir, hay una serie de referencias, ¿vale?, a la región de Taparapacá, que el alumnado luego debía ir reconociendo en Google Earth y haciendo esa transposición, creando esas marcas de posición historiadas y viendo, ¿no?, localizando pues, a través de las diferentes herramientas digitales los diferentes paisajes. También, por ejemplo, intentamos comparar esa visión del paisaje chileno de Gabriel Mistral con la visión del paisaje chileno en Pablo Neruda, rescatando conceptos geográficos similares, otra vez la pampa, el salitre, y el alumnado iba con Google Earth reconociendo, geolocalizando esa literatura. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, pues todos los conceptos geográficos que se iban mencionando, las murallas blancas, la cordillera de Chile, los helados, de todos esos conceptos geográficos, iban localizándolos, iban creando las marcas de posición, iban viendo la estructura de la cordillera. Bien, el módulo 3 pasamos a un paisaje mucho más urbano, pero también se trabaja ese concepto de geolocalizar, trazar recorridos y está muy enfocado a español para extranjeros. Es un módulo que recomendamos para ese tipo de alumnado, en el que él debía trazar un recorrido geográfico sobre espacios urbanos esenciales para su estancia en una ciudad, como era el hospital, la plaza de toros, la policía, por ejemplo. El módulo 4 es un ejemplo de explotación didáctica concreta. Eran propuestas interdisciplinares a partir de los textos literarios de la generación del 98. No hay duda que los escritores 98istas privilegian de forma excepcional el paisaje castellano y son numerosos los textos que encontramos de Baroja, de Azorín, de Maeztu, en el que hablaban no solamente de la meseta castellana, sino de la Sierra de Guadarrama. Eran numerosas las descripciones que en este módulo, pues a partir de los textos que se han ido seleccionando, también hay textos que hacían referente a paisajes marítimos, por ejemplo, de la mano de Azorín, iban un poco haciendo ese recorrido, igual creando sus marcas de posición, geolocalizando, por tanto, una literatura en ese concepto interdisciplinar. En el módulo 5 nos abrimos ya al concepto de la multimodalidad. Establecemos un itinerario lector, pero a partir de la interdisciplinaridad y las lecturas multimodales introducimos al alumno el concepto de constelación multimodal. Y en el módulo 6 hay un ejemplo de explotación concreta, que es crear rutas a través de lecturas multimodales, ¿no? Hay una serie de lecturas que se seleccionan. Como he comentado, disponemos de Twitter y también disponemos de Facebook, porque nos interesa mucho la interacción, es decir, las redes sociales para intercambiar aprendizajes, porque consideramos que es importante, ¿no? Entonces, dentro de la virtualidad, consideramos que ese interactuar entre el alumnado, pero también interactuar entre los docentes con el alumnado, es importante y es una herramienta que en un entorno virtual nos brinda y que debemos aprovechar. Y creemos que es una de las grandes ventajas que tienen este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, hay una evaluación de los módulos, es una evaluación muy práctica, hay una propuesta didáctica en cada unidad que el alumnado pues debe realizar o generar marcas de posición, historiadas, acercarse al texto, realizar ese recorrido, y la operación de todas las unidades supondrá la adquisición de esas competencias docentes que hemos establecido, entre ellas la competencia digital, pero también la adquisición de un conocimiento específico sobre literatura, localización geográfica, etc. Las conclusiones a las que hemos llegado, pues en primer lugar, es la necesidad de formar al alumnado en la realización de los MOOC o los NOOC como recursos de aprendizaje útiles, multimodales, interactivos, virtuales, que es necesario en su labor como futuros docentes. Valorar los beneficios de una intervención interdisciplinar para conseguir esos objetivos y esos contenidos de las dos áreas que hemos aplicado, tanto de didáctica de la literatura como de ciencias sociales, y constatar las ventajas de esa implementación, ¿no? Que convierta el proceso de enseñanza-aprendizaje en un proceso evidentemente práctico, en el que el uso de TIC y TAC para diseñar actividades hace el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más útil, mucho más integrador y sin duda mucho más fructífero.
Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias.